Mi nombre es José Sánchez Tortosa para Res Hispánica. Hoy vamos a dedicarnos a esta segunda entrega de faena arqueológica y de rescate de algunas de las piezas y tratados sobre pedagogía o enseñanza o educación en la tradición hispánica. En la primera entrega tuvimos ocasión de recordar un texto curioso del siglo XIII, un anónimo titulado Flores de Filosofía. En esta segunda entrega vamos a recuperar, vamos a ofrecer tres pinceladas sobre el que pasa por ser el primer tratado de pedagogía o de enseñanza del humanismo español. Se trata de el Brevis Tractatus de Arte, Disciplina et Modo Alendi et Erudiendi, Filios Pueros et Juvenes, es decir, algo así como el breve tratado sobre el arte, la disciplina y la forma de criar. Alendi es de donde viene la palabra alumno precisamente, que está vinculada etimológicamente con alimentar. Alendi, criar, et erudiendi, educar o formar o instruir, de ahí viene la palabra erudito, a los hijos, a los niños y a los adolescentes o jóvenes. Este texto, fechado en torno a 1453, es obra de Rodrigo Sánchez de Arévalo. Rodrigo Sánchez de Arévalo es un personaje interesante. Su formación es jurista, él procedía de Salamanca, de Nieva, era jurista y también teólogo. Participó en algún concilio teológico, como el concilio de Basilea, de 1431 a 1445, fue obispo de Oviedo, y por lo que es más conocido es por ser castellano, es decir, digamos, guardián del castillo, alcaide de Sant'Angelo en Roma. Un hombre de cierta reputación. Nos ha entregado también un texto titulado Speculum Vitae Humanae, y con respecto ya específicamente a este breve tratado sobre educación, enseñanza o formación, seguramente habrá que dedicar un capítulo específico a los matices etimológicos, ¿no?, del campo semántico de la enseñanza. Digo que es una especie de puente entre el pensamiento medieval y el pensamiento renacentista. En él aborda algunas cuestiones claves de la forma de entender la educación. Digamos, en el pensamiento clásico, él adopta, ¿no?, o incorpora algunas de las vetas del pensamiento estoico. Hay una influencia evidente, por ejemplo, de Plutarco, y aborda, como digo, varias cuestiones de interés. Una de las primeras es la elección del preceptor o pedagogo, es decir, una especie de profesor particular, y que es interesante porque al mismo tiempo que nos da idea de cuáles deben ser, a su juicio, los criterios para elegir al preceptor, nos da cuenta también de los males que ya en esa época, según él, aquejaban a la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Dice, por ejemplo, en el capítulo 4, que en esta Hesperia nuestra que habitamos he visto yo a muchos desviarse de este consejo y elegir los preceptores para sus hijos no por su virtud o sabiduría, sino por su cariño, su amor, su proximidad, su simpatía, o bien por un favor o un compromiso, o lo que es más deplorable, porque eran más baratos. De esta manera los padres eligen a unos aduladores, no a unos preceptores. En definitiva, eligen a los hijos en función de los preceptores, no a los preceptores en función de los hijos. Por esta razón, en dos palabras, que elijan al hombre en función de lo que quieran enseñar, no lo que quieran enseñar en función del hombre. Es decir, esa inversión de lo afectivo por lo cognitivo, diríamos hoy, ¿no?, por lo académico. Hace referencia en la tradición, ya digo, estoica, ¿no?, de Séneca, Epicteto, por ejemplo, ¿no?, a los vínculos entre costumbre, disciplina, como enseñanza de la vida y por lo tanto como interiorización o fortalecimiento de la virtud. Hay una referencia muy interesante a una anécdota de cuenta Boecio que está vinculada a esta idea de la disciplina, ¿no?, digamos, bien regulada, bien entendida,
racionalmente dosificada y articulada, según la cual un joven hijo de un tal Lucrecio, cuenta Boecio, fue educado sin disciplina, en los excesos, al modo, un modo que prefigura, ¿no? O precursor en cierto modo de los niños burbuja de la posmodernidad, ¿no? Y claro, por esa ausencia de límites lo entregó, digamos, a la delincuencia, y finalmente acabó siendo condenado a la horca. Y en el patíbulo, cuando su padre se le acercó para darle un beso de despedida, según cuenta Boecio, le arrancó la nariz de un mordisco al tiempo que le decía: Padre impío, recibe de mí esta impiedad porque escapé de ti sin castigo. Esta es una idea que en la tradición, ya digo, estoica o clásica, digamos, es constante, ¿no? Esta referencia a los peligros de una laxitud extrema, ¿no? Que además tiene como consecuencia, ¿no? Esa especie de caricatura, pero que quizá no sea tan extremosa, ¿no? del Peter Pan crónico, ¿no? La expresión que utiliza aquí Sánchez de Arévalo es maldito es un niño de 100 años, ¿no? Maledictus est puer centum annorum. Y por último, ya para concluir, hay una cuestión que me parece especialmente relevante y que da idea del interés, ¿no? Y de este tratado, y es la vinculación entre enseñanza y formación, en el sentido estricto del término filosófico forma, ¿no? Ajustarse a las formas o estructuras racionales de lo real, ¿no? Que ya digo, esto también es otro de esos ejes que proceden, ¿no? De la tradición estoica, que a su vez se remontan obviamente al platonismo, ¿no? Dice así: aunque la propia inclinación natural o la aptitud disponga al joven para ciertas cosas, se precisa, sin embargo, la habilidad, el artífice, y el saber, la doctrina, con los que haga más perfecto, útil y mejor aquello para lo que estaba predispuesto, inclinatur, como se puede ver en el conocido ejemplo que ofrece Jerónimo en el prólogo de la Biblia, con el que muestra muy a las claras que la inteligencia del hombre es muy maleable y, aunque por la virtud sea capaz de todo, requiere, sin embargo, de un artífice que le dé forma, un artífice informante. Por eso escribe Cicerón en las Tusculanas: igual que el campo, aunque fértil, no puede dar frutos sin cultivo. De ahí viene, de hecho, la concepción de la cultura como cultivo, digamos, personal. Cultivo lo que el profesor Gustavo Bueno denominaba la cultura objetiva, la cultura subjetiva, perdón. Así sucede con el alma, que no adquiere conocimientos. De tal manera que la labor artificial de la enseñanza, y esto es muy importante, que es una intervención, digamos, artesanal sobre una naturaleza más o menos inclinada, que consiste no tanto en forzar, en un sentido, digamos, violento o agresivo del término, sino en ajustar a forma por vía del conocimiento. En cierto modo, y esto está latiendo en el texto de Sánchez de Arévalo, la enseñanza es el proceso por medio del cual el sujeto que aprende interioriza y hace propios unos contenidos que son universales, comunes, es decir, de todos. Muchas gracias, hasta la próxima.